Los periodistas. Aquí estamos nuevamente en esta ocasión con el análisis nacional Manuel de Cid, la captura del Chapo, este asunto del narcotráfico, la entrevista de los actores Sean Penn y Kate del Castillo, las investigaciones, de alguna manera el desvío de algunos temas políticos, sociales, económicos, el peso casi rozando los 20 pesos por dólar, en fin, esta serie de cosas que están pasando en México y que cobraron una notoriedad tremenda con la captura del famoso Chapo Guzmán. ¿Qué piensas de esto? Mira, yo creo que el tema del Chapo es un tema que perdón. Salud. Es un tema que tienes que manejar con mucha objetividad, porque hay dos versiones que están circulando y que a mí me parecen inválidas. Una, la versión de que el presidente fue capaz de hacer creer a la gente que se había escapado el Chapo, lo tenía escondido, y en el momento en que está reunido con los embajadores latinoamericanos y están ahí las expectativas de la economía para el futuro, en ese momento lo vuelve a poner afuera y lo señala como un triunfo con esa declaración de misión cumplida. Y los que ven en esta situación a una especie de mago del poder, un hombre capaz de hacer que las fuerzas de la economía mundial funcionen de acuerdo a lo que va a decir, y por otro lado el poderío para dar muestras de fortaleza frente al adversario en el momento en que los embajadores querían oír este asunto y que hubo tal euforia que como tú dices, cantaron el himno nacional, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, ahí hay cosas que resultan casi ininteligibles. El presidente ha sido el político en la presidencia más impopular hasta el momento presente, desde que se miden los índices de popularidad en el país. El argumento utilizado con mayor frecuencia por parte de los analistas es la incapacidad del personaje, su falta de preparación en la política, su falta de talento para presentar las cosas y su incapacidad de mando para manejar el país. Ahora, ¿cómo me lo explican esto si lo ponen como una especie de mago de las finanzas mundiales y de las virtuales reglas de la economía política y de la realidad política, como si fuera una especie de remedio entre Margaret Thatcher y Winston Churchill que manejan los escenarios y los dominan? No hay una relación, Jesús Manuel. No puedes decir que esta persona que tiene el más bajo reconocimiento precisamente por falta de liderazgo es capaz de hacer una cosa de este tamaño. Si fuera capaz de hacer estas realidades, yo te aseguro que nunca hubiera sido mal calificado, hubiera aparecido siempre con números negros y no con números rojos. Y la otra que me parece muy peligrosa, y es la que está ligada a esta entrevista de Sean Penn con el Chapo y de Kate del Castillo, aquí a mí me parece que el gran riesgo es presentar al crimen organizado como una especie de actividad profesional, por llamarle de alguna manera,
que se le queda a aquellos que pues no tuvieron la oportunidad de cursar en la universidad alguna carrera, pero que quieren el bien del país. Y entonces el personaje se ve presentado en estas entrevistas como un hombre tranquilo, como un hombre con grandes esperanzas en superar el futuro de los pobres en este país, siempre cercano a la gente humilde, perseguido de los poderosos. Y que solo se defiende. Claro. Así lo dicen. Yo solo me he defendido. El hombre no quiere causar ningún mal, lo que pasa es que la sociedad no le dejó otro camino más que la delincuencia. Y el consumo no lo provoca él nomás lo alimenta. Él nomás lo alimenta. Le vende a los que consumen y claro. Es problema de los Estados Unidos. Y esto es un problema económico, resuelvan la economía y se resuelve este problema. Y si no soy yo, serán otros. Así es. Y que en eso tiene razón. Claro, y muy clara la conciencia de que estos liderazgos en el crimen no duran mucho tiempo. Siempre hay otro más audaz, otro más preparado, otro más insensible que el que está ahora, y ese es el que lo va a reemplazar. El asunto del Chapo es un asunto que se tiene que ver desde la perspectiva nacional indiscutiblemente, porque tiene sus efectos allí, pero a mí me parece que dentro del contexto internacional, porque en el contexto internacional tú te encuentras con que mientras aquí es capturado el Chapo, en Argentina es capturado la Nata, que es el equivalente del Chapo allá, y en Europa los gobiernos... ¿La capturaron a la Nata? Lo capturaron, ¿Sí? Lo capturaron, sí. Fue la primera declaración, digamos, de los éxitos del nuevo gobierno de Macri. Ya. O sea, ¿pensarías en que es una estrategia mundial? En que se están dando casos así a nivel mundial porque hay la conciencia por primera vez en los gobiernos de que ese asunto hay que darle prioridad y tiene que funcionar en relación, en una coalición con los sistemas policíacos de todo el mundo para que el asunto criminal no crezca. Si tú revisas las imágenes en mapas de los días después de la captura del Chapo, y ves hasta dónde llegan los alcances de la red del Chapo, pues la red del Chapo llega a Rusia, la red del Chapo llega al Cáucaso, la red del Chapo llega al norte de África, llega a países asiáticos. Estás hablando de alguien que ha captado en la circunstancia que vivimos el concepto de la mundialización. En este caso, desgraciadamente, la mundialización del crimen, mientras muchos gobiernos siguen obsesionados con la idea de que los fenómenos de la criminalidad, pasan en México porque México no tiene capacidad para atender estas cosas. Pasan en África, porque en África pasan todos los problemas. Están pasando Pero el consumo de drogas es en los países donde hay dinero. Claro. Y te digo, es esta visión de que el tema no es un tema importante, que es un tema casi anecdótico, ¿no? ¿Cómo llegué a ser narcotraficante y no perder la vida en el intento? Es esta visión de los actores, a mí me parece altamente peligrosa, primero, porque propone explícitamente que si tú no has alcanzado un trabajo profesional bien remunerado, te dedicas a delinquir. El crimen organizado te compra tus conocimientos y te los compra muy bien,
y tú podrás seguir siendo un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen contador, un buen abogado, pero los negocios que vas a manejar son los negocios que te den los integrantes del crimen organizado. Es decir, una sociedad que, entre comillas, depende en una de las áreas más débiles del sistema, que es el área del trabajo, depende nada más y nada menos que de los grupos criminales. Esto yo creo que es algo que no se ha reconocido. El actor norteamericano es un personaje que se ha distinguido por su amistad con Maduro, con Maduro, con grupos de Fidel políticos Castro, raros, ¿no? Sí, con Kirchner, con los grupos del esquema bolivariano. Bueno, y si él es un agente de izquierda que va por allí, está en su derecho, ¿no? Como los que pensamos de manera diferente tenemos derecho también a nuestras propias opiniones. Pero aquí se está brincando de estos escenarios políticos en donde la libertad, sobre todo en Estados Unidos, te da expectativas muy grandes, a algo muy delicado, que es tratar de promocionar la figura de un hombre que se ha distinguido por criminal. Eso es el punto inaceptable de estos dos personajes que banalizan la figura de el jefe del crimen y lo reducen a una especie de, pues es mi trabajo alternativo mientras me encuentro algo mejor. Esta perspectiva es una perspectiva que a los que les pega muy fuerte es a los jóvenes, y particularmente a los jóvenes que provienen de los estratos sociales más desprotegidos de nuestro país, que son los que se encuentran con enormes dificultades para asistir a las universidades, que se encuentran con mucha dificultad para poder desplazarse de sus lugares de nacimiento a las zonas donde están las instituciones de educación que les convocan, y que están completamente convencidos de que en el momento en que tengan su título y pongan un pie afuera de la universidad, encontrarán puertas cerradas porque su origen los invalida para varios de los empleadores, que tendrían así una especie de actitud clasista, excluyente, oligárquica. Y con esto, pues, si tú eres joven, tienes título pero no tienes trabajo, dedícate pues acércate al crimen organizado y ellos tendrán un lugarcito que en primer lugar será muy bien pagado. Pero ¿no encuentras alguna incongruencia en la realidad que se nos presenta? Están hablando de uno de los hombres, así lo dice Forbes, más ricos del mundo. El dinero no solamente te da la posibilidad de manejar vidas y haciendas, también te da ciertas comodidades, te da poder político, etcétera. Y este hombre ha andado a salto de mata, escondido en una cabaña allá en la sierra y metido en un túnel y saliendo o sea, las escenas de su casa, de donde dormía, de esto, dices, es inexplicable que uno de los hombres más ricos del mundo viva así o se haya ido a esconder ahí, pudiendo estar totalmente... Bueno, en el otro programa decíamos, el dirigente de la yihad tiene muchísimo poder y no anda metido en estos asuntos de esconderse, tiene una vida discreta, etcétera. ¿Por qué se le ponen tantas propiedades y todo esto? ¿Dónde están? ¿Por qué no las recogen o las le pegan al tema financiero, al tema del dinero? En alguna caricatura que sacó Reforma hace unos días salía el Chapo ahí preso y acusado, y decía ahí la fuga del dinero, ¿no? Y abajo del Chapo un
costal enorme de dinero debajo de la tierra, feliz de la vida. O sea, ¿hasta dónde esto no es más que ya se arreglaron con el sucesor y el Chapo estorbaba? Mira, porque lo más lujoso que sacó Manuel fue la camisa esta, que ya se volvió un ícono de la moda en los Estados Unidos. Ya y se producen todas las tallas. Sí, y ya todos los es colores. impresionante, ¿no? O sea, hasta eso dejó dinero el Chapo, ¿no? Sí. Mira, yo pienso que estos personajes son una mezcla, son el resultado de una mezcla de factores de una sociedad que está dejando atrás la época de los controles estrictos, estructuras piramidales, lealtades a prueba de todo. Hoy, si tú ves la crónica de los grupos criminales en nuestro país, están buscándose los pies unos a otros para tener ellos la dirección y el poder mayor, porque están convencidos de que lo que les va a satisfacer es tener mucho dinero, y con el mucho dinero, todo lo que te da el dinero: casas, automóviles, mujeres, vinos, lo que tú quieras, el dinero te lo da. Que va a ser un dinero que les va a durar durante todo el tiempo que ellos estén en este camino, y son conscientes de que en este camino la vida es muy corta. Entonces, esa mentalidad no es la mentalidad que necesita un país como el nuestro, que ha tropezado en los marcos internacionales con las evaluaciones de formación de sus ciudadanos y de sus universitarios, y se ha encontrado descalificada. Los datos impresionantes de que el 48% de los maestros que enseñan inglés no saben inglés, te habla de la limitación tan grande que esto significa. ¿Cuántos miles de maestros están en ese 40%? Y la investigación sobre la capacidad de aprendizaje del alumno en inglés, pues salvo algunos centros de educación privada, en el resto de las universidades el tema de los idiomas es un tema minimizado, echado a un lado, como si fuera inútil o fuera algo sin ninguna perspectiva el que tú hablaras otro idioma. Mientras estás viendo que en Corea, en Japón, en la India, en China, las universidades ahora ya no te exigen 2 lenguas, te exigen 3 lenguas para que salgas todavía más preparado. Entonces, en el mundo de los países emergentes, los verdaderamente emergentes son los que tienen una educación que atiende en un futuro más o menos próximo a ser capaz de atender, resolver los grandes problemas que tiene la comunidad y ser útil entonces para este entorno. Pero como esto está negado para los que ni siquiera terminaron la preparatoria, pues entonces el camino más fácil, si tú quieres tener la vida de un ejecutivo exitoso, pues vuélvete un ejecutivo del crimen organizado. Y entonces ahí viene una confusión verdaderamente monumental. Habíamos platicado, Jesús Manuel, de esta reunión de universidades que tienen la Escuela de Nanotecnología en Buenos Aires. Bueno, en este mes de diciembre, Jesús Manuel, varias de las universidades más importantes del Japón hicieron una manifestación impresionante con mantas y con leyendas y cartulinas en donde piden al gobierno japonés de la instrucción
en la Secretaría de Educación, supongo que será de Japón, se de llamará Japón, así, para dejar la calidad de enseñanza universitaria solamente en el campo de la tecnología. La manifestación fue abajo las humanidades, ese es el lema, abajo las humanidades. Y por otro lado te encuentras con que la gran crisis que se está produciendo al interior del capitalismo se genera porque personajes sin principios éticos, sin principios morales, son capaces, como los que le hacen el fraude monumental ahí a esta Federación Internacional de Fútbol, son capaces de hacer lo que se les pegue la gana y nadie los puede castigar porque al final de cuentas se están cumpliendo con el propósito de alguien que sale beneficiado en estas cosas, ¿no? Y entonces, igual que los políticos, muchos habrán salido beneficiados con el Chapo. Claro, decía uno de los militantes del PRD el día de ayer en una declaración a la prensa, si van a extraditar al Chapo, que ese es el otro tema, es el otro tema, sí. Si se le va a extraditar o no, si lo van a extraditar, no se puede ir antes de decir quiénes son sus cómplices en el medio empresarial y político en este país. No lo podemos dejar ir mientras no nos diga esto. Yo pienso que si es tan inteligente como dicen que es, debe tener una carta guardada claro, para revelar, para que si le pasa algo se destape la cloaca, se destape la caja de Pandora de la serie de complicidades que le permitieron llegar hasta donde llegó. ¿Cuántos políticos no estarán interesados en que el Chapo sea extraditado para que no diga nada? Claro. ¿Y cuántos de los Estados Unidos? Porque la operación más importante de él está en la introducción de la droga al mercado más grande del mundo de la droga, que es la Unión Americana. Así es. Entonces todo eso te está presentando facetas de la lucha contra el crimen organizado que los países no han logrado, los países del mundo afectados por estas acciones, no han logrado todavía un acuerdo lo suficientemente importante como para montar a escala internacional una línea de acción que tenga un propósito, no meter a la cárcel o no solo meter a la cárcel a los narcotraficantes, sino frenar el lavado de dinero. Ese es el punto. Y detener a la gente que está lavando el dinero, porque solo cuando se rompe el esquema de impunidad y el personaje que tiene metida no la mano sino hasta el codo en estos asuntos se ríe porque dice esto nunca me va a llegar a mí, les llega a los de abajo y ahí se queda. Pero yo creo que la sociedad, su estrategia auténtica debe ser la búsqueda de los canales de lavado de dinero, frenarlos, porque si tú le cortas este cordón umbilical al crimen organizado, pues el crimen organizado deja de ser atractivo. Claro. Ahí está el tema. Ahí está el tema, claro. Gracias, Manuel, muy amable. Nos vemos.